secundaria Tlamastic-Quetzalcóatl, perteneciente a la zona 38 de Telesecundarias Federales, se ubica en la comunidad de Matlahuacala, municipio de Coyomeapan. A través de este video presentamos el proyecto de integración comunitaria Bordando nuestras raíces y sueños, una experiencia educativa que vincula a la escuela con su comunidad, retomando los saberes locales como parte fundamental del aprendizaje. En la comunidad de Matlahuacala, el bordado representa mucho más que una actividad manual. Es una práctica que guarda historias, tradiciones, conocimientos y formas de ver el mundo que han sido transmitidas de generación en generación. Cada hilo, cada color, cada figura refleja la identidad de la comunidad y el trabajo colectivo de las familias. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos saberes comunitarios han comenzado a perder visibilidad, especialmente entre las nuevas generaciones. Por ello, desde nuestra telesecundaria surge la necesidad de desarrollar un proyecto de integración comunitaria que permita recuperar, valorar y fortalecer el bordado tradicional, vinculándolo con los aprendizajes escolares y con los campos formativos establecidos en el Plan de Estudios 2022. Este proyecto se construyó como un puente entre la escuela y la comunidad, reconociendo que el conocimiento no solo se encuentra en los libros, sino también en las prácticas culturales que forman parte de la vida cotidiana de las familias. Este proyecto tiene como objetivo principal valorar el bordado tradicional de nuestra comunidad de Matlahuacala, como un saber cultural que forma parte de nuestra identidad, a través de su recuperación, práctica y reflexión dentro de la escuela. Buscamos vincularlo de manera transversal con los contenidos curriculares y los distintos campos formativos. De esta forma, fortalecemos la identidad comunitaria, promovemos aprendizajes significativos y fomentamos la participación y el trabajo colaborativo entre estudiantes, docentes y familias. La primera etapa del proyecto se enfocó en el diagnóstico y la sensibilización de la comunidad escolar. Antes de iniciar cualquier actividad práctica, fue fundamental conocer las ideas previas de los estudiantes, sus experiencias y la percepción que tienen sobre el bordado y otras tradiciones comunitarias. Iniciamos con diálogos dentro del aula. Les preguntamos a las y los estudiantes qué conocimientos sabían sobre el bordado, si en sus familias lo practican o practicaban y qué importancia creían que tenía o tiene. Muchos reconocieron que el bordado estaba presente en su hogar, pero no lo relacionaban con la escuela ni con el aprendizaje. Se desarrollaron actividades de observación de bordados tradicionales de la comunidad. Analizamos sus colores, figuras y materiales para comprender mejor su importancia cultural. Estas actividades permitieron que las y los estudiantes valoraran los conocimientos de la comunidad y reconocieran el bordado como una expresión artística y cultural que fortalece el sentido de pertenencia. Al inicio pensé que el bordado tradicional de nuestra comunidad no se relacionaba mucho con lo que es en la escuela, pero cuando vimos los bordados y empezamos a profundizar, me di cuenta de que representa nuestra comunidad y nuestra historia. Me sentí más interesada en aprender el proceso sobre lo que se plasma en el bordado. Esta etapa permitió despertar la curiosidad de los estudiantes y generar una primera reflexión sobre la importancia de valorar los saberes comunitarios como parte del proceso educativo. En la segunda etapa, el proyecto se centró en la investigación y recuperación de los saberes comunitarios relacionados con el bordado. La comunidad se convirtió en el principal recurso de aprendizaje. En esta etapa se propuso que las y los estudiantes realizaran entrevistas a sus familiares, especialmente a sus mamás y abuelas, para conocer cómo aprendieron a bordar y qué puntadas utilizan en cada uno de sus lienzos que elaboran. A través de estas conversaciones, no solo se recuperaron saberes valiosos de la comunidad, sino que también se fortaleció el vínculo entre la escuela y las familias, generando así espacios de diálogo y reconocimiento mutuo. Además, se vinculó con el campo formativo de lenguajes, ya que las y los estudiantes trabajaron la elaboración de entrevistas, la escritura de textos y la expresión oral al compartir sus experiencias. De igual manera, se relacionó con ética, naturaleza y sociedades, al reflexionar sobre la importancia cultural del bordado como una práctica que transmite identidad, historia y valores comunitarios de generación en generación. Entrevisté a mi abuelita y me contó que aprendió a bordar desde niña. Me gustó escuchar y saber parte de su historia y sentir que estaba aprendiendo algo importante de ella.
Ahora comprendo que el bordado no solo es un trabajo, sino una tradición del pueblo. Esta etapa permitió reconocer a las familias como portadoras de conocimiento y valorar el aprendizaje que surge de la convivencia comunitaria. La tercera etapa consistió en la planificación del proyecto y su vinculación con los contenidos curriculares y los campos formativos. Aquí se definieron las actividades, los tiempos y los aprendizajes esperados. Diseñamos actividades que integraron el bordado con diferentes áreas del conocimiento. En lenguajes, los estudiantes redactaron textos descriptivos y reflexivos sobre el bordado. En artes, trabajaron el diseño, el color y la creatividad. En saberes y pensamiento científico, reflexionaron sobre los materiales y procesos, así como aplicaron conocimientos al calcular medidas, reconocer simetrías y crear secuencias de figuras y colores en sus bordados. La intención fue que el bordado se convirtiera en un eje transversal que diera sentido a los aprendizajes escolares. Me gusta el proyecto, porque no solo consiste en bordar, sino también en escribir, investigar y reflexionar sobre las prácticas culturales de la comunidad. Además, esto se relaciona mucho con el campo formativo del humano y lo comunitario, donde analizamos técnicas de producción y desarrollo sostenible. Esta planificación permitió que el proyecto tuviera coherencia y sentido pedagógico, fortaleciendo los aprendizajes significativos. La cuarta etapa fue una de las más significativas, ya que se centró en la práctica del bordado dentro del espacio escolar, retomando los saberes de la comunidad. Invitamos a madres de familia y personas de la comunidad con experiencia en el bordado para que compartieran sus conocimientos con los estudiantes. Ellas les explicaron las puntadas básicas que sabían o regularmente realizan en los lienzos que elaboran, como las puntadas de contorno y de relleno que podían utilizar según el bordado que deseaban realizar. Durante las sesiones, los estudiantes aprendieron a bordar paso a paso, partiendo de los conocimientos que sus madres ya tenían y que compartían con ellos, así como del apoyo constante entre compañeros y la orientación de cada uno de los docentes. De esta manera, el aprendizaje fue colectivo, ya que cada avance se construyó a partir del diálogo, la ayuda mutua y la experiencia compartida entre la comunidad y la escuela. Al momento de mostrar mi bordado me sentí muy orgullosa, pero también un poco nerviosa. Sin embargo, cuando empecé a explicar cómo lo hice y lo que significa para mí, me di cuenta de todo lo que aprendí durante el proyecto. Fue muy bonito ver a mi familia escuchándome con atención y valorando mi trabajo. Además, recibir comentarios de mis compañeros me hizo sentir segura y motivada. Creo que este proyecto me ayudó a confiar más en mí y a valorar más las tradiciones de mi comunidad. Esta etapa fortaleció el aprendizaje colaborativo, el respeto por los saberes comunitarios y el reconocimiento del trabajo de las familias dentro de la escuela. La quinta etapa estuvo dedicada a la reflexión y socialización del aprendido, permitiendo que los estudiantes expresaran sus ideas, emociones y aprendizajes. Realizamos círculos de diálogo donde los estudiantes compartieron cómo se sintieron durante el proyecto, qué aprendieron y qué significado tuvo para ellos el bordado. También reflexionamos sobre la importancia de conservar las tradiciones y de valorar el trabajo de la comunidad. Estas se vincularon con el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, fortaleciendo valores como el respeto, la identidad y la colaboración. La reflexión permitió consolidar los aprendizajes y fortalecer la identidad comunitaria de los estudiantes. En la sexta y última etapa, los estudiantes presentaron las actividades realizadas en el proceso del proyecto. Organizamos una demostración en la que las y los estudiantes presentaron sus bordados, compartieron cómo fue su proceso de trabajo, explicaron el significado de sus diseños y hablaron de lo que aprendieron a lo largo del proyecto. La evaluación de este proyecto fue principalmente formativa y se realizó durante todo el proceso, tomando en cuenta su participación, el esfuerzo que pusieron en cada actividad y el trabajo colaborativo entre compañeros. Este espacio fue muy valioso, ya que permitió que las familias y la comunidad conocieran y apreciaran los trabajos realizados dentro del aula.
fortaleciendo el vínculo con la escuela y reconociendo la importancia de los saberes comunitarios que dieron sentido a este proyecto. Al principio me costó un poco de trabajo porque nunca había bordado. Era algo que no realizaba, solo veía que mi madre lo hacía, pero nunca me había interesado hasta el momento. También sentí que no me interesaba porque veía que era algo difícil y que no iba a poder aprender. Pero con la ayuda de mi mamá y de mis compañeros, que también estaban aprendiendo como yo, fui mejorando poco a poco. Me sentí orgullosa de aprender algo que forma parte de nuestra comunidad y de nuestras tradiciones. Ahora entiendo mejor el esfuerzo que hacen nuestras mamás y abuelas y valoro mucho más el trabajo que se realiza en la comunidad. El proyecto de integración comunitaria permitió reconocer que la escuela puede ser un espacio donde los saberes comunitarios se recuperan, se valoran y se transforman en aprendizajes significativos. De esta forma, se fortalece la identidad, la participación y el sentido de pertenencia de los adolescentes con su comunidad. Recordemos que no hay recetas para el diseño e implementación de proyectos comunitarios. Por ello, es importante aprovechar el tiempo cuando docentes y estudiantes no sabemos qué hacer.